Masejet Berajot, Daf Tet Zayin, Amud Bet. Ayer vimos una regla importante. Aosek ba mitzvah está ocupado en una mitzvah, patur min mitzvah, está exento de otra mitzvah. Por eso dijimos que el novio que se está casando la primera noche de boda está exento de decir Kriyat Shema. La pregunta es la siguiente: ¿qué pasa si uno está ocupado en una mitzvah de Jajamim? No es una mitzvah escrita en la Torah. ¿Eso lo exenta de una mitzvah escrita en la Torah o no? Ejemplo: ¿qué mitzvah conocemos nosotros que es de Jajamim? Purim. Ahora viene Purim. Faltan 2 semanas. Ya estamos en el mes de Adar. Mishenichnas Adar, Marvin Besimha. Resulta que Purim es una mitzvah de leer la Megillat Esther. Y él quiere ir a la sinagoga a escuchar la Megillat Esther. Pero está ocupado, quiere hacer, al escuchar la Megillat Esther, pierde de hacer otra mitzvah de la Torah. ¿Qué mitzvah de la Torah puede perder? Ejemplo, Milá no se hace de noche. Pero vamos a decir que, por ejemplo, no va a decir Kriyat Shema para poder leer la Megillat Esther. O se le presentó una paloma en el camino con un nido y no quiere hacer la mitzvah de la paloma para cumplir la Megillat Esther. ¿Una mitzvah de Jajamim te exenta de una mitzvah de la Torah o no? Esa pregunta la hizo ¿quién? El Aruch Laner. El Aruch Laner quiere traer una prueba de nuestra Gemara de la mujer. Si es verdad, un hombre que está soltero, ¿tiene una mitzvah de casarse o no? Sí. ¿A partir de qué edad le recae al muchacho la mitzvah de casarse? La mitzvah. A partir de los 13 años le recae la mitzvah de casarse cuando pueda. ¿Cuándo es que va a poder? 18, 20, cuando pueda, tenga la posibilidad de casarse, le recae la obligación de casarse. ¿Esa mitzvah de la Torah o de Jajamim? La Torah. La primera mitzvah de la Torah. Perú, Urbu, Umilú et Haaretz. Tienen que reproducirse. ¿Qué pasa si uno se casó y tuvo un hijo y una hija? ¿Cumplió la mitzvah del Periyá Berevia o no? Cumplió. Según Beit Hillel. Estamos hablando según Beit Hillel. Cumplió la mitzvah. ¿Qué pasa si ahora no le fue bien el matrimonio, lo que sea, ya no tiene a la mujer? ¿Tiene mitzvah de volverse a casar una vez que ya tiene hijo e hija o no? ¿O se puede quedar soltero si quiere? Él dice que prefiere quedarse solo, sí, está más tranquilo. Dice que está ocupado en sus cosas, no quiere casarse. ¿Tiene mitzvah de casarse, buscar una mujer o no? Sí. ¿Esa mitzvah de casarse es de la Torah o de Jajamim? Entonces, Jajamim. Esa mitzvah se aprende un pasuk que dice: Baboker zerah zareja, en la mañana siembra tu siembra, velaerev altanah yadeja, y en la tarde no dejes de sembrar de nuevo. Significa que aunque uno se casó cuando era joven, no es bueno mantenerse soltero, hay que casarse. Por eso, si ustedes escuchaban hablar de Rav Kaduri, él se casó cuando tenía cerca de 90 años. Se volvió a casar con tal de no quedarse solo, no quería quedarse solo. Y es la mitzvah ¿de qué? De que uno se mantenga casado. Esa mitzvah de Jajamim. Y dijimos que eso lo exenta de Kriyat Shema la primera noche. Aunque él esté cumpliendo una mitzvah de Jajamim, lo exenta de una mitzvah de la Torah de leer Kriyat Shema. Así dice la Aruch Laner para traerla allá, pero en verdad esta prueba no es una prueba muy fuerte, porque tal vez la Gemara habla en un caso general que es de un hombre que no tuvo hijos, pero en verdad si ya tiene hijos quizás no le recae esta obligación sobre él. Pero de todos modos,
El pashtut, la halajá es que una mitzvah de Jajamim no lo exenta a uno de una mitzvah de la Torah. Por eso uno tiene que estar pendiente, cuando tiene una mitzvah de la Torah, de cumplirla. Pero si puede cumplir las dos, por ejemplo, el caso de escuchar la Megilat Esther, puede hacer también Megilat Esther y después hace Arvit. Y no pierde ni una ni otra, que haga las dos y así cumple con ambas mitzvot. Vamos a continuar con nuestra Mishnah. Dice la Mishnah, Rahatz Laila Harishon Shemeta Ishto. Rabban Gamliel se bañó la primera noche que había fallecido su mujer y fue enterrada ese día. Cuando fallece la mujer, uno está de Abel. ¿Cuántos días tiene Abel? 7 días. Una de las leyes del que está de luto es que no se debe bañar. ¿Cómo Rabban Gamliel se baña la primera noche que fallece su mujer? Le preguntaron sus alumnos, Amrulot al-Midab, le preguntaron sus alumnos, Limatanu Rabbenu, usted mismo nos enseñó, She'abel Asur Lihot, que el que está de luto no se debe bañar. Amalahem, les contestó a ellos Rabban Gamliel, Eni Kishar Bene Adam, yo no soy como el resto de las personas, tengo un defecto, entre comillas. ¿Cuál es el defecto? Istenis Ani, soy un hombre muy delicado. Y esa cuestión de tan delicado, que si él no se baña una noche, se enferma. No puede. Como es tan delicado, puede bañarse incluso cuando está de Abelut. Dice el Talmud, en otro lado, que estas personas que son muy delicadas, ¿es bueno o malo? Malo. ¿Por qué es malo? Porque a veces llega a ser como una enfermedad. Porque la persona todo le causa problema. Todo le causa problema. Va a tomarse un té y si alguien tocó el vaso ya no puede tomar el té. Va a sentarse en una silla. Si alguien se sentó en esa silla ya no se puede sentar. Muy delicado, todo le parece así. Te dice, la Gemara, eso no es bueno. Pero Rabban Gamliel era así. Tenía esta cuestión que era muy, muy delicado. Y varios Jajamim en el Talmud, cuenta el Talmud en varios lugares, que eran así delicados. ¿Y por qué varios Jajamim, cuenta la Gemara, Rabashi, varios que eran delicados? ¿Por qué eran así tan delicados? Que muchas veces el estudio tan profundo les crea cierta sensibilidad extrema, y la sensibilidad extrema puede desatarse de una forma así, de causarle ser una delicadez extrema. Entonces dice que porque él era así, no tenía otra opción y tenía que bañarse. Que Shemet Tavi Abdo, cuando fallece el esclavo de Rabban Gamliel que se llamaba Tavi, este esclavo Tavi, ¿era yehudí o no era yehudí? Era Aebed Kenaani. ¿Qué significa un Aebed Kenaani? Él se metió en una mikve antes de empezar a trabajar con él y tiene las mitzvot como una mujer, no como un hombre. No se pone tefilín, no se pone tzitzit, pero Shabbat tiene que cuidar, no puede comer cosas que no son kasher. Tiene la misma mitzvot que tiene una mujer. ¿Cuántas mitzvot son? 365. Más algunas mitzvot hacer que está obligado, como Pesach, etc. Y esta persona, cuando fallece un esclavo, no se le hace consuelos y todo. Y Rabban Gamliel le hizo un consuelo a su esclavo. Kibea alat tanhumim. Amrulo talmidad, le dijeron los alumnos, Limantanu Rabbenu shehem mekablim tanhumim al abadim. Usted mismo nos enseñó que no se hace luto y no se recibe consuelo sobre los esclavos. Amalahem, les contestó Rabban Gamliel, En Tavi abdi kishar kol abadim. Mi esclavo Tavi no es como el resto de los sirvientes, sino que lo que es kasher hayá, era un hombre kasher, era bueno, era estudiante, era correcto, y por eso él se podía recibir tanjumí sobre él, aunque no era yehudí. La pregunta es, ¿cómo esas personas
que fueron a darle tajumín, consuelos. Si saben que no se recibe consuelo sobre el esclavo, ¿por qué las personas se le acercaron a Rabban Gamliel a pedir darle los consuelos? La respuesta es que lo vieron, que él estaba triste y donde querían apoyar y darle un apoyo. Por eso en realidad él hizo esto y pidió consuelos. Así explica Rabbi Shmuel Garmizian. Era un gran rabino en Jerusalén hace 400 años y escribió en su libro ese motivo por qué Rabban Gamliel recibió sobre los esclavos consuelo. ¿Quién? Sí, es como darle el pésame. Ahora continúa diciendo esto, mira lo que dicen. Tercera cosa que hizo Rabban Gamliel, que aparenta ser no como la halajá. Hatán imrotze likrot keriyat shema laila rishon kore. Si el hatán, el novio, quiere decir el shema la primera noche, que la diga. Rabban Shimon ben Gamliel omer lo kol harotze litol et Hashem itol. No cualquiera puede mencionar el nombre de Hashem si no está preparado y en condiciones aptas para hacerlo. Por eso, este hombre, si está preocupado y quiere decir el Shema mal dicha, mejor que no la diga. Así dice quién, Rabban Shimon ben Gamliel. Pero la halajá no es así, sino como la Mishnah que dice que si él quiere, puede decir el Shema la primera noche. Hay ciertas cosas que la Torá le da permiso a cualquiera de hacerlas. Y hay cosas que no, que tienen su restricción, tienen que tener ciertas condiciones para poder hacerlas. Esta condición específica de decir el Shema cuando uno es novio, aparente ser que uno puede decirlo. Aquí hay un tema que Tosafot habla sobre esto. ¿Por qué no se hace consuelo sobre los esclavos? La razón es para que la gente no confunda y no piensan que es Yehudí y mañana alguien se casa con su hijo. Para que no haya esa confusión, no se le hace consuelos para hacer una diferencia y así la gente guarda ciertas distancias y sabe que no se puede casar con él. Entonces, ¿de qué sirve que dijo Rabban Gamliel que su esclavo era kasher, que era bueno, que era correcto? Pero de todos modos, no deja de ser un esclavo, y si alguien se casa con su hija, va a haber un problema. Y yo digo, y más todavía, siendo que él era una persona kasher, hay más problema todavía. ¿Por qué? Porque la gente lo puede confundir con un yehudí. Lo puede confundir con un yehudí. Como una vez me pasó a mí, que yo estaba en un lugar y había un cordero para hacer el shehitá. Y después que se la hizo shehitá, viene un señor y me dice, yo le hago los cortes, le quito el cebo. Y me empieza a hablar en hebreo. Y dice, esto es así, esto es así. Yo veo que sabe la halajá del cebo, pero a la perfección. Y lo felicité, le dije, Hazaku Baruch, te felicito que estudiaste tanto. Me dice, te digo algo, yo no soy judío. ¿Qué? Yo soy un carnicero y trabajé muchos años con los rabinos y me aprendí los nombres en hebreo de todo y me lo sé todo. Entonces yo digo, una persona así trae confusión más que un güey cualquiera. Porque más sabe, confunde más a uno. Igual pasa con con el esclavo de Rabban Gamliel, que más sabe, más confusión trae aún esta situación del esclavo de Rabban Gamliel. Así pregunta el Rav Steinemann, que Hashem le manda refuah shelema, que se encuentra enfermo en Israel. Y él dice sobre esta pregunta que no sabe respuesta alguna sobre esta pregunta, porque en realidad no habría que hacer los consuelos. Pero en realidad hay otra pregunta sobre esta Gemara, y las dos preguntas, una responde a la otra. ¿Cuál es la otra pregunta? Aquí dice sobre Rabban Gamliel, que hizo consuelo sobre su esclavo, etc.
La Gemara más adelante cuentan que había un problema grande un día en la sinagoga de Rabban Gamliel. No un problema pequeño, un problema grande. ¿Qué pasó? Rabban Gamliel quería hacer minyan en su sinagoga y no tenía minyan. Imagínense ustedes. Rabban Gamliel con sus alumnos rezando y no había minyan. No sé si era carnavales o qué es lo que era, pero no había minyan en la sinagoga de Rabban Gamliel. Eran justo 9. ¿Y quién estaba ahí? El esclavo de él. Entonces él agarró al esclavo y le dijo, bueno, ¿sabes qué? De una vez te libero y te hace Yehudí para completar minyan. Necesitamos hacer minyan. No vamos a perder la oportunidad de rezarle a Hashem con minyan. ¿Estás dispuesto? ¿Qué dijo el esclavo? Lo que usted me diga, jefe. Yo hago lo que usted me diga. Y entonces lo liberó, lo hizo Yehudí y lo juntó para minyan de una vez. Y dijeron Kaddish. Y como él sabía tanto, el esclavo, dijo toda la tefila hasta podía ser Hazán. De una vez. Sabía todo perfecto. Se puso tefilín, todo perfecto y hizo perfecto todo. Entonces cabe la pregunta, si esa historia que la Gemara cuenta más adelante, sale que cuando murió este esclavo, ¿era esclavo o era Yehudí? Ya era Yehudí. Entonces, ¿cómo aquí la Gemara dice que recibió consuelo, que no, que esclavo? Que no? Si no era esclavo ya. Una pregunta responde a la otra. ¿Por qué Rabban Gamliel aceptó recibirlos así, recibió los consuelos que dijo kasher allá? ¿Qué significa kasher? Ya era judío. Y como era judío, no hay problema que nadie se case con su hijo o algo. Él ya era judío, ya no había problema. Y por eso lo aceptó para minyan. No hay en aprender esto nadie aquí, convertir a nadie para hacer minyan. Sí. Un esclavo se le hace brit milá cuando se le empieza su esclavitud. Porque una persona que no tiene brit milá no debería trabajar en una casa judía. Entonces al esclavo, cuando se venía para hacer su esclavitud, se le hacían dos cosas, brit milá y tevilá. Y era un esclavo todavía, no era judío. El momento que lo liberaban, terminaba como siendo judío completamente. Y normalmente no lo debería liberar hasta 120 años, pero por esa situación que pasó, lo liberó y lo juntó para minyan. Entonces una pregunta podría responder la otra. ¿Cómo lo libera si no se puede liberar a un esclavo? La Gemara pregunta eso, si no se debe liberar a un esclavo, como dice el pasuk, Leolam Baem Ta'abadu. Responde la Gemara que le tzorech mitzvah, para una mitzvah se puede. ¿Cómo los alumnos no sabían que estaba liberado? Porque el esclavo era tan bueno y tan tzaddik que el liberado seguía trabajando y sirviéndole a su rabino como si fuera como antes. Entonces no se notaba, parecía como un esclavo. No lo hizo público eso, para que la gente no aprenda a hacer todas estas cosas, pero lo hizo por una situación que tenía, que necesitaba completar minyan con emergencia. Otras opiniones dicen que Rabban Gamliel tenía dos esclavos que se llamaban Tabi. Y uno fue que se convirtió y el otro siguió esclavo. Pero yo creo que la versión más fácil de entender es la primera que mencioné. Ok, volvemos a la Mishnah. Aquí dijimos, Lo la rotzel y tolet Hashem y tolet Hashem. Había un gran rabino nuestro que estaba en Venecia y después en Turquía, se llamaba Rabbi Shemuel Abuhab. Uno de los grandes hajamim de los sefaradim, escribió un libro muy famoso, se llama Shelot Uchubot de Bar Shemuel. Y él menciona en su libro una pregunta que le hizo Rabbi Azariah Filló. Rabbi Azariah Filló le hizo una pregunta a Rabbi Shemuel Abuhab. Rabbi Azariah Filló era conocido por su famoso libro que escribió, Gidulet Terumah, un libro muy profundo de halajá, profundamente escrito, y era un gran rabino muy conocido. Le hizo una pregunta a Rabbi Shmuel Abuhab: ¿qué significa, cuándo es que se dice Lo kol harotzel y tolet Hashem y tolet Hashem? ¿Cuándo se dice a uno
No cualquiera puede agarrar el cargo y cuando cualquiera puede hacerlo. Y dice así. Dice, cualquier cosa que si tú dejas de hacerlo, transgredes alguna transgresión por más pequeña que sea, cualquiera la puede hacer y la puede tomar. Pero algo que si tú lo haces, no transgredes, no te quita nada, y si lo haces te trae orgullo y te trae cabod innecesariamente, mejor no hacerlo. Ejemplo, en este caso nuestro que es leer el Shema, si no lo hago, pierdo una cosa tan bonita como el Shema. Hazlo. Pero hay otra cosa que si no lo haces, no pierdes nada. Y si lo haces, ganas orgullo y cabod. Hay veces uno no debe hacerlo. Y trae como ejemplo algo muy clásico. Dice, ¿qué pasa si una persona un día vio en Israel algo bonito y decidió que se quiere poner 2 tefilimot juntos? ¿Han visto ustedes gente que se pone 2 tefilín pequeños? Nunca vieron. En algunos países hay gente, no diga el nombre de Bakashá. Entonces, en algunos países, algunas personas se ponen juntos 2 tefilimot pequeños. Uno de Rashi, uno de Rabbeinu Tam. No les es suficiente con uno, quieren 2. Y es un tema porque se tienen que poner uno y el otro y amarrar los dos, que no se desbarate y que no se caiga uno después del otro. ¿Qué pasa si uno de ustedes, aquí, lo que está aquí presente, un día viajó a Israel, vio eso y quiere hacerlo aquí en Panamá? ¿Buena idea? ¿Qué dices tú, Shai? ¿Lo quieres hacer? No. ¿Qué pasa si alguien quiere hacerlo ahorita aquí? Dice, no es bueno. ¿Por qué no es bueno? Ahora todo el mundo tiene un tefilín y él viene a la sinagoga con 2 tefilín. ¿Qué van a decir de él ahora? Él es el grande de la sinagoga, el más santo de toda la sinagoga. Nadie tiene y él tiene. Eso causa, ¿qué cosa? A la gente dice, si tú no te lo pusiste, no transgrediste nada. Si te lo pones, delante de la gente se ve como algo, no lo hagas. Un señor decidió que dice que no es suficiente tefilín en la mañana, se quiere poner también en la tarde minjá, tefilín. ¿Puede ponerse tefilín en la tarde o no? ¿Por qué no? Tefilín es una mitzvah todo el día. Pero no, si quiere hacerlo, que lo haga en su casa, no en la sinagoga. ¿Por qué? Trae gabá, como si él es más que otros, como otros que no lo hacen, y él lo hace, eso trae diferencias, eso trae que uno se sienta más grande que otro, no es correcto. Así le explicó Rabbi Shemuel Abuhab esta regla muy importante a Rabbi Azariah Filló. Y habla ahí sobre un tema que en su época era como algo exclusivo. Hoy en día se convirtió en algo normal. Dice, en esa época, la gente cuando decía Shema, no agarraba los tzitzit en la mano. ¿Y quién agarraba el tzitzit en la mano cuando hacía Shema? Únicamente los grandes hajamim, tzadikim, así. Se le dice, si alguien agarra el tefilín en la mano en Shema, es como un orgullo para esa época. Hoy en día se convirtió en algo normal, todo el mundo, el grande, el pequeño, el bar mitzvah, todo el mundo, cuando ese Shema agarra el tzitzit en la mano, ya no se considera como algo especial, algo más que otros, por lo tanto, hoy en día no habría problema. Pues muy interesante esa carta que dice Rabbi Shemuel Abuhab sobre ese tema, que es muy interesante porque nos trae los reglamentos donde uno podría hacer algo más y donde uno debería mantenerse en la línea. Baruch Adonai Leolam, amén, amén.